Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 226 de la historia de la palabra. Hoy vamos a hacer un repaso en Colosenses capítulo 1, 17 al 23. La última vez, en el día 225, hablamos de la palabra reconciliación. Pero hay tanto y tanto y tanto que no quiero que se nos pase, aunque es imposible hablar de la palabra reconciliación y lo que Cristo hizo con nosotros. Como siempre, leamos juntos, me acompaña mi mejor amigo y mi padre, está atrás de las cámaras. No hay presión, ¿verdad? Oren por mí, que esto salga como siempre, ¿verdad? Siempre que se lee la palabra y no se cambia ni se le añade, será de edificación y beneficio para cada uno de nosotros. Colosenses 1, 17, 23 dice de la siguiente forma, Pablo hablándole a la iglesia en Colosas desde la cárcel de Roma, enviándole esta carta a través del hermano Epafras, pastor de esta iglesia. Dice así: y él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito. Ya hemos hablado de esa palabra primogénito, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, importante, mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, hablando ahora de nosotros, está hablando con ellos, ahora hablando con nosotros, Pablo dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente. ¿Enemigos dónde? En nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos, ¿para qué? Para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. ¿A través de qué somos presentados santos y sin manchas? A través del cuerpo de su sangre, mediante su muerte, somos presentados santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual Pablo yo he hecho ministro. Después de abordar sobre el plan de la reconciliación que está hablando Pablo, de reconciliar todas las cosas con él mismo, habíamos hablado el día anterior que el plan de la reconciliación era que reconciliar consigo todas las cosas. El Padre quería reconciliar consigo mismo, qué bonito, todas las cosas. El que fue ofendido fue el que inició la reconciliación, y no solamente la reconcilió y la inició, sino que la hizo completa. No simplemente él dio el primer paso, él dio todos los pasos al llegar hacia nosotros y reconciliarnos totalmente con él. ¿Y cuál era el plan? De reconciliarnos a través de la cruz. Fue el medio que utilizó para reconciliar consigo todas las cosas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de presentarnos a usted y a mí santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. Cada uno de nosotros, a través de nuestra fe en Cristo Jesús, somos presentados delante del Padre santos y sin manchas. Lo que pasa es que todavía estamos en este cuerpo que está siendo poco a poco nuestra alma, nuestro espíritu santificado. Cada día estamos siendo santificados. No son ciertas personas los que son santos. Todos los que creemos en Cristo Jesús somos presentados, ¿verdad? Esta es la palabra, no soy yo ni mi opinión. Somos presentados santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Ahora, si en tu mente tú empiezas a decir: pero es que yo hice esto, yo hice aquello, yo sigo haciendo aquello, yo sigo cayendo, yo sigo pecando. Si estás en tus propias obras, no estás confiando en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si estás confiando en la obra de Cristo Jesús en el Calvario, tu comportamiento, tus acciones se basan de acuerdo a la gracia que tú le quieres mostrar a Dios por reconciliarnos consigo mismo. ¿Y cuál es la evidencia que usted y yo hemos recibido esa reconciliación? Que permanecemos fundados y firmes en la fe. Voy a repetir eso.
¿Cuál es la evidencia que usted y yo hemos recibido esa reconciliación? Que nos mantenemos fundados y firmes en la fe. Pablo está diciendo que somos perfectos, que nunca fallamos, que nunca pecamos. No practicamos el pecado, pero somos imperfectos y fallamos. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que no ha sido reconciliada y una persona que sí ha sido reconciliada y ha aceptado la reconciliación? La diferencia es que está fundada y está firme en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Pablo continúa con el tema de la reconciliación específica a los colosenses, la carta es a los colosenses, y luego nos las podemos aplicar a nosotros. Su reconciliación con Dios podía demostrar que Cristo era suficiente. Eso era lo que estaba mostrando la carta de Pablo a los colosenses, porque habían falsas doctrinas que a Cristo Jesús se le podía añadir oraciones, se le podían añadir ceremonias, se le podían añadir cosas para que tu salvación fuera completa. Y Pablo le está escribiendo a los colosenses y a nosotros. Por eso yo dije al principio en la introducción de esta carta, que esta carta, aunque fue escrita más de 2000 años atrás, es una carta bien futurística y moderna, porque todavía no las podemos aplicar a nosotros. Cristo es suficiente y hizo la reconciliación total entre el Padre y nosotros. Y no se queda ahí. Los que han sido reconciliados también son llamados al ministerio de la reconciliación. No simplemente recibimos el beneficio de la reconciliación, sino que somos llamados a reconciliar a nuestros vecinos, nuestros familiares, cualquier persona que tengamos la oportunidad de decirle, oye, reconcíliate con Dios, porque ya Él hizo el plan de la A a la Z completo en Cristo Jesús. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pablo les recuerda a los colosenses su condición antes de ser reconciliados. No te olvides tu condición antes de ser reconciliado. Ellos eran extraños, enemigos en la mente, haciendo malas obras. Estábamos alienados, separados, aislados antes de ser reconciliados con Dios. Y eso es algo que como cristianos no se nos puede olvidar, porque hay veces que nosotros pensamos que ya lo alcanzamos todo y que ya no tenemos que hacer más nada, sino que lo que Él nos está diciendo es, valoren, ahora que estás siendo reconciliado, no olvides que antes no eras, que antes estábamos separados, aislados del amor de Dios, de la misericordia de Dios, por causa de nuestras obras, por causa de nuestra vergüenza y por causa de nuestra rebelión. Efesios 2:12 al 13 dice, en aquel tiempo, mira qué poderoso, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, está hablando de Antiguo Testamento. Importante hablar de esto. En aquellos tiempos estaban sin Cristo. ¿En qué tiempo? En el Antiguo Testamento solo era una nación, Israel. En aquellos tiempos nadie era parte del pacto de Israel. En aquellos tiempos estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza alguna, sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque no habíamos sido reconciliados. Pero me fascinan los peros de Dios. Ahora, trasladado a otro tiempo en Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, ahora habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo en la cruz. Tú y yo ahora estamos cerca, somos parte ahora, por la sangre de Cristo Jesús en la cruz, somos parte de la vida eterna y de las promesas de Dios. Todos en algún tiempo estábamos alejados, separados de Dios por causa de nuestro pecado. El pecado nos separa de Dios de la misma forma que nuestra vergüenza nos separa de nuestros padres cuando somos sorprendidos haciendo algo indebido. Quiero que te transporte y veas, te imagines cuántas veces hiciste algo indebido y mientras tu padre no te sorprendiera estabas bien, pero cuando tus padres te sorprendieron, la vergüenza entró y te arropó y te separó. Esa vergüenza te separa, esa falla que causa vergüenza te separa de una relación de paz
con tu padre. No sé si te ha pasado, pero cuando yo hice cosas vergonzosas y sabía que mi padre o mi madre se dieron cuenta, la vergüenza de esa causa me separaba de mis padres, aunque ellos querían reconciliarme con ellos mismos. No sé si me entienden, me explico. Los colosenses también habían sido enemigos en su mente. No solo estábamos separados de Dios debido a nuestros actos, sino por causa de lo que abundaba en nuestra mente. Cuando yo hice esas cosas vergonzosas en contra de mi padre y mi madre, que me dijeron no lo hagas, mi mente me hizo enemigo de ellos, al dejar que esa vergüenza nos alejara más y más de nuestros padres. Eso causó que comenzáramos a aborrecerlos. No es que eran malos, sino comenzábamos en nuestra mente a crear una enemistad por nuestra ofensa, por nuestro pecado. La vergüenza entraba y nos hacía pensar mal de nuestros padres. Mientras más dependamos de nuestro propio juicio, y mientras más nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, más lejos nos vamos a ir de nuestros padres, ¿verdad? Cuando Adán y Eva fallaron y Dios vino a ver qué había ocurrido o a hablar con Adán y Eva, lo primero que su pecado causó fue vergüenza y lo segundo fue que se escondieron. Olvidaron que Dios es un Dios misericordioso, amoroso y que tiene el poder, porque es todopoderoso, de reconciliarlos. Pero al ellos esconderse y apoyarse su propio entendimiento en su vergüenza, se separaron de la presencia de Dios. Las Escrituras en Juan 3:19-20 dicen, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Ves? Dios a través de su Hijo vino al mundo. De la misma forma que fue Adán y Eva, Él ha venido a nosotros. La luz ha venido a nosotros, que es Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aquel joven, niño o niña que hizo algo que los abochornó, que sus padres le dijeron que no lo hicieran, en el momento que fueron sorprendidos, lo menos que tú quieras hacer es enfrentar a tus padres. Lo menos que tú quieres hacer es enfrentar la corrección. Analicemos cuál es el problema del pecado. Mira el problema del pecado en Romanos 1:21-24. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Por qué hay que darle gracias a Dios? Porque nos reconcilió con Él mismo. Hay personas que conocen a Dios, hay personas que han conocido a Dios y han cambiado la gloria de Dios y no le han dado gracias. Sino que, ¿por qué cambiaron la gloria de Dios? Pablo lo dice, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y Pablo no está diciendo que Dios causa la maldad en ellos. Leamos con cuidado. Por cuanto cambiaron la gloria de Dios incorruptible, ¿por qué la cambiaron? Por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, porque la gloria de Dios para honra, la cambiaron por la honra a imágenes. ¿Cómo hicieron eso? Porque el verso 21 no nos dice cómo hicieron eso, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón se entenebreció. Verso 24, por lo cual, ¿qué causó esto? En estar en mi propio razonamiento y que causó que mi corazón se tenebreciera. Causó, verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. No es que les causó que les gustara la inmundicia, sino que como caballero los dejó, los permitió, es lo que está diciendo. Los voy a permitir que lo que está en su corazón y lo que ellos desean, por cuanto me han rechazado a mí, continúen haciéndolo. Es lo que él está diciendo. Él no está diciendo, Pablo no está diciendo que por causa de Dios ellos desean estas cosas. No, él simplemente está
los voy a dejar para que ellos deseen lo que ellos quieran desear. Dios es un caballero y no te va a obligar a una relación con Él mismo. Nunca te va a obligar a una relación con Él mismo. Él ya proveyó la reconciliación a través de su Hijo. Pero si decides seguir cambiando lo de Dios por tu vano razonamiento y por las cosas que desea tu necio corazón entenebrecido, Dios va a decir, en inglés, go ahead, haz lo que tú quieras, porque ya yo di la reconciliación, ya yo la causé. Romanos 8:7 dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Entonces la pregunta que hay que hacer es, ¿cómo yo me puedo reconciliar con Dios si mi carne siempre está en enemistad con las cosas de Dios? Si yo en mi carne voy en contra de las cosas de Dios, ¿cómo entonces me puedo reconciliar? Porque aquí está la contestación. Si este versículo es verdad, la contestación está en 2 de Corintios 5, 17, 18. Es imposible lograr la reconciliación sin que antes el hombre sea transformado. El Señor, nuestro Padre Celestial, no simplemente nos reconcilió y nos da el plan de la reconciliación, sino que Él sabe que nuestra carne va a ir en contra de todo plan que venga de Él. Entonces dice, yo tengo que transformarlos primero. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad ya está sujeta a las cosas de Dios. Esto no está sujeto, pero tenemos el Espíritu Santo que nos habilita a seguir la ley de Dios, la palabra de Dios y obedecer de acuerdo a la gratitud que le tenemos a Dios porque entendemos que Él lo hizo todo en Cristo Jesús. Somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Quién nos reconcilió? Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Está poderoso. La reconciliación entre Dios y el hombre sería imposible si primero no se hubiera pagado la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte, separación eterna de nuestro Dios, el Padre. Por eso es que Jesús se hizo pecado por nosotros y dio su vida por nosotros. Nosotros quebrantamos la imagen de Dios en nosotros y el Hijo, Cristo Jesús, el Verbo, el Logos completo, se manifestó en carne y Él dio su vida por nosotros en la cruz, restableciendo nuestra relación con el Padre y restaurando la imagen que Dios había puesto en nosotros, que nosotros la quebrantamos. En Cristo es reconciliado y es restaurado todo. La solución a este problema fue provista mediante el sacrificio de Cristo, puesto mucho más estando ya justificados en su sangre. Somos justificados en su sangre. Por Él seremos salvos de la ira. Él nos salvó de la ira de Dios. Romanos 5, 9. Corintios 2, 5 al 21. Me fascina usar la palabra para explicar los puntos y no mi opinión. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el poderoso. Yo termino con una historia. Yo cuando era pequeño estaba hablando con papi. Anoche, cuando era pequeño, había alguien que me estaba molestando y yo estaba como que debajo de un puente tirándole piedras a esta persona. Tenía como 6 añitos, tenía yo. Y en ese puente, por supuesto, había una carretera y yo tratando de tirarle piedras a este muchacho que me estaba molestando. Yo aventuraba mucho y me pasaba mucho en los ríos, en el pueblito de Sidra, en Río Abajo. Y aventuraba mucho. Y este muchacho seguía molestando y yo trataba de tirarle piedra. Y yo le tiré un peñón. En Puerto Rico un peñón es una piedra más grande. Le tiré un peñón. Y como que subió así por el puente, pero no le di. Y yo escuché un ¡pa! ¡Págate! Y fue que rompí la ventana de un carro. Porque se escuchó el y se paró y pues la persona empezó a gritar y se enojó y cosas así. Yo le estaba preguntando a papi, porque yo era bien pequeño, decía, papi, ¿quién pagó esa ventana? Hasta el día de hoy tengo 46 años.
¿Quién pagó esa ventana? Y bueno, por supuesto fuimos nosotros. Y ahí el Señor me empezó a hablar de que yo tenía 6 añitos en ese entonces. Y el acto vergonzoso que hice, el pecado que yo hice de romperle la ventana a una persona, no era mi intención. Pero sí pequé, sí cometí un acto malo, ¿verdad? Le rompí la ventana de un auto a una persona, aunque no era mi intención. Pero yo no tenía el poder de pagar la ventana. Yo no tenía el poder de restituirle esa ventana a esa persona. Tenía 6 añitos, no tenía dinero, no tenía nada. No tenía ni el poder ni las palabras, ¿verdad? La vergüenza me abrazó completamente. Yo lo que hice fue que me escondí debajo del puente mientras esa persona me gritaba. Y yo me acuerdo que la persona bajó y me sacó del puente, ¿me entiendes? No a mala gana, pero me sacó del puente. Y en fin, mi padre restituyó, pagó el precio de esa ventana. Pero mi vergüenza, yo no podía mirar a mi papá en la cara, ni a mi mamá tampoco, ni a mis abuelitos, por ese acto vergonzoso, ese pecado que yo cometí en contra de esa persona. Me estoy explicando. Hay muchas cosas que quizás tú hiciste como niño que tus padres tuvieron que restituir, que tuvieron que pagar, cosas que tú rompiste o robaste, lo que hayas hecho que tus padres tuvieron que ir y buscarte a la cárcel y dar una fianza y pagar porque tú en tus poderes no podías, no tenías el dinero o el poder de poder restituirte a ti mismo. Termino este video diciéndote esto. Ninguno de nosotros podía restituir la imagen de Dios en nosotros. Nadie tiene ese poder. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado, porque rompimos esa ventana, porque rompimos esa imagen de Dios en nosotros a través de nuestro pecado. Tuvo que venir el Padre Celestial y enviar a su imagen. Es el Hijo, ¿ves? Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible. Su imagen tuvo que venir aquí a la tierra, restaurarnos a nosotros a través de pagar la ventana, a través de pagar el precio de nuestro pecado. Se hizo pecado por nosotros, pero la muerte no pudo con Él. Fue resucitado y fue restaurada la relación completa con Dios. Y ya no hay vergüenza entre nosotros y Dios, como yo tenía con mi padre, ¿verdad? Que no lo podía ver en la cara por la vergüenza de haber roto esa ventana. Entre Dios y nosotros hay paz, no por lo que nosotros podamos hacer, no por el poder adquisitivo de nosotros poder restaurar la imagen de Dios, ¿verdad? Sino que Cristo lo hizo todo a través de su propio poder, reconcilió todas las cosas, las que están en el cielo como las que están en la tierra, con Él mismo a través de la sangre y sangre de cruz. Ya no hay que tener vergüenza. Y si caes, Él te levantará. Regresa a tu relación con el Padre, porque el Padre ya restauró esa ventana rota, que era la imagen de Él en nosotros. Ya hay paz para con Dios en Cristo Jesús. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermosa, hermosa mañana. Cuídense.